Tenemos estanterías llenas de una herramienta con casi 30 siglos de antigüedad. El libro tiene un desarrollo histórico emocionante, adaptándose a las necesidades de cada tiempo. Vamos a ver cómo hemos llegado de esto a esto. Naram Sin y sus tropas observan las llamas de una nueva victoria. Un paso más para el control del mundo. El rey Acadio, nieto del gran Sargón, acaba de reducir a escombros la ciudad de Ebla y su palacio real arde entre gritos, de júbilo por los vencedores, de pavor por los vencidos. 4200 años después, en el mismo lugar, la actual Siria, Paolo Mattiae y Giovanni Pettinato están removiendo los restos del palacio con su equipo de excavación. A una profundidad de 8 metros, Pettinato coge con sus manos una tablilla cubierta por la arena de siglos y ennegrecida por el fuego que la había sepultado. El arqueólogo italiano se encontraba en una biblioteca con 20.000 tablillas de arcilla escritas en cuneiforme que recogen 140 años de la historia de Ebla. He usado el término biblioteca porque realmente no tenemos un término que pueda definir mejor el sitio donde se guardaban las tablillas, pero estas tablillas de cerámica no son los primeros libros, sino sus antecesoras. Sería precioso poder visitar en un museo el primer libro de la historia, pero no hemos tenido esa suerte, no lo conservamos. Así que solo podemos suponer el contexto en el que nacieron los libros a partir de los datos que sí tenemos. Todo apunta a la posibilidad de imaginarnos los primeros libros en manos de filósofos del siglo VI a.C. que habitasen la franja griega de Asia Menor. La herramienta debió parecerles una auténtica maravilla y despertar en ellos sensaciones similares a la primera vez que tuvimos un smartphone en las manos. Más allá de la extensión que admitía una tablilla y de contar cebada, cerveza o cabezas de enemigos degolladas, el conocimiento, las historias y poemas que hasta entonces solo se transmitían oralmente quedaban plasmados en rollos de papiro que permitían leer, reflexionar y volver sobre lo leído. La herramienta tenía un potencial enorme, había que aprovecharla y difundirla. El viaje de los libros había comenzado. No vamos a ver toda la historia del libro, porque resumir esto a mí por ahora me resulta imposible y estaríamos aquí horas hablando. De hecho, este vídeo creo que ya me va a quedar más largo de lo que tengo en mente. Pero por no enrollarme mucho, sí que podemos prestar atención a lo que yo considero lo que yo y muchos autores consideran las tres grandes revoluciones en la historia del libro. Por supuesto, el libro y sus distintos formatos no emergen de la nada, sino que son fruto del desarrollo, la coexistencia e influencia de otros elementos, como casi todo en la evolución del ser humano, vaya. Es por ello que estos primeros libros, los rollos de papiro, estaban escritos según la concepción moral del momento. Apenas tenían signos de puntuación ni separación entre las palabras, sino que eran muros de texto dispuestos en columnas que recorrían los tallos de papiro cortados y prensados, formando hojas que ofrecían frases para ser leídas en voz alta. De hecho, leer para uno mismo es algo relativamente moderno. No se dio hasta la Edad Media y tenemos un caso curioso de San Agustín, que presenció este momento en su mentor, San Ambrosio de Milán. Lo vio leyendo para sí mismo y le sorprendió tanto que en la obra de San Agustín, Confesiones, lo anotó. En su tercer capítulo del libro sexto, Agustín de Hipona puso lo siguiente: cuando leía, sus ojos recorrían las páginas y su corazón entendía su mensaje, pero su voz y su lengua quedaban quietas. Era algo realmente sorprendente para San Agustín, cuando hasta entonces lo normal era leer en voz alta, porque es la herencia oral que se traía desde antiguo. Para comprender la primera revolución nos tenemos que ir al Egipto de los Ptolomeos. Esta dinastía fundó la Biblioteca de Alejandría y tenían el empeño, como todos sabréis, de convertirla en el centro cultural del mundo. Egipto era la mayor fábrica de papiro del momento. Los faraones y reyes egipcios decidían el precio del papiro y, como hoy día en el comercio internacional, aplicaban a su gusto medidas de presión o sabotaje. En el siglo II a.C., Pérgamo, en la actual Turquía, había fundado otra biblioteca.
Los reyes de Pérgamo también querían ser foco de la cultura y tener su propio grupito de sabios en su propia biblioteca. Una leyenda difícil de atestiguar cuenta que Ptolomeo V no soportaba esta competencia a su gran biblioteca de Alejandría y no podía consentir tamaña afrenta al honor y orgullo de su estirpe. Así que lo que hizo fue interrumpir el suministro de papiro al reino de Eumenes II, a este rey de Pérgamo. La necesidad de buscar una solución a la falta de soporte para escribir impulsó un nuevo material para los libros. Lo que hicieron en Pérgamo fue perfeccionar la antigua técnica oriental de escribir sobre cuero y el nuevo producto, mejorado, heredó el nombre de la ciudad que lo expandió, el pergamino. No podemos atestiguar 100% que esto que acabo de contar sea cierto. Es difícil rastrear el origen del pergamino, aunque el nombre sí que es cierto que recuerda a Pérgamo. Pero a fin de cuentas lo que nos interesa es que este nuevo material empleado para libros incluyó dos novedades. La primera es que se podía escribir por ambas caras de la hoja que salía del pergamino, cosa que el papiro no permitía. Y además es más resistente. No sería hasta el siglo IV cuando el pergamino comenzó a utilizarse más que el rollo de papiro. Este soporte, de origen animal, se podía doblar y coser unas hojas a otras sin romperse, lo que permitió la primera revolución del libro, el formato códice. Permitía leer además utilizando una sola mano para pasar la página, a diferencia del pergamino, que se iba desenrollando con una mano a la par que se enrollaba con la otra. Todavía más favorecido se verá este formato códice cuando llegue el nuevo material para crear libros, que es el que nosotros más conocemos, el papel. Llegará a Europa vía península ibérica porque los musulmanes lo trajeron, que a su vez los musulmanes lo copiaron de Oriente. Hemos visto entonces cómo de los primeros libros en formato rollo se llega al formato códice. Y la segunda revolución se da en un contexto apasionante, que la verdad es que a mí me flipa. Entre los siglos XIII y XV se dio un caldo de cultivo exquisito que puso a trabajar la maquinaria mental del ser humano, en concreto la de uno, Johannes Gutenberg. Los libros en formato códice, con el papel como soporte ya fabricado en Occidente, se venían expandiendo por Europa a la par de la todavía poco accesible educación. Un punto de inflexión en este desarrollo fue la escolástica y el surgimiento de las universidades. La escolástica fue un movimiento filosófico y teológico que puso en duda el principio de autoridad. Es decir, lo que antes habían escrito los grandes maestros era sagrado, nunca mejor dicho. Y nadie se atrevía a cuestionar lo que decían ninguno de esos libros manuscritos amontonados en bibliotecas oscuras como esa que aparece en El nombre de la rosa de Umberto Eco. La escolástica introdujo la duda y la reflexión. Para ello, lo primero que había que hacer era entender bien lo que se leía, y se comenzaron a traducir los contenidos del latín y griego a las lenguas romances. Las bibliotecas empezaron entonces a abrirse en espacios y a aclararse en cuanto a luz. Ya no era un lugar exclusivamente para guardar libros, ahora también se leía y estudiaba en ellas todas esas traducciones y nuevas obras que iban llegando. Esta explosión bibliográfica tuvo repercusiones en los medios de producción. La copia a mano se quedaba corta para abastecer la demanda. Fue entonces cuando un señor de Maguncia se las ingenió para pasar a la posteridad como uno de los inventores más importantes de la humanidad: la imprenta de Gutenberg. Esta vez sí tenemos la suerte de conocer el primer libro que se sacó con esta nueva técnica de la imprenta de Gutenberg, el mayor bestseller del mundo, ya lo conocéis, la Biblia, que por cierto, este es el incunable más famoso del mundo y tenemos la suerte de tener dos ejemplares en España. La Universidad de Sevilla, donde yo estudio, tiene el Nuevo Testamento, solo tiene la parte del Nuevo Testamento, y en la Biblioteca Pública Provincial de Burgos tiene un ejemplar completo. Somos unos privilegiados, la verdad. La imprenta, aunque inició haciendo sus libros
copiando prácticamente lo que se hacía en las ediciones manuscritas, sí que, bueno, pues fue añadiendo elementos nuevos, como por ejemplo la portada, que hasta entonces no existía. Solo podríamos tener una primera página con un encabezamiento un poco distinto, con mayor tamaño de letra o más decorado, pero no es la portada como tal que conocemos hoy día. También se empezaron a vender libros ya directamente encuadernados, cosa que tampoco ocurría hasta entonces, sino que se vendían las hojas sueltas y el que compraba ese libro se tenía que ir a un artesano que se lo encuadernara como él pidiera. De hecho, se saben de bibliotecas de la época, de gente rica que tenía todos los libros encuadernados de la misma forma. Entonces, tú veías la biblioteca y parecía que había una copia constante del mismo libro, pero no, eran libros distintos encuadernados iguales. Y es que todos los elementos que forman un libro tienen un porqué y un desarrollo histórico, la verdad, de lo más interesante. Como por ejemplo las encuadernaciones, que siempre se han hecho para proteger el libro. Y cada elemento, cada característica de las encuadernaciones, como digo, tienen un porqué. Podríamos hacer distintos vídeos de todas esas características, no me quiero alargar tanto como ya he dicho, pero vamos a analizar uno de esos elementos para que veáis un ejemplo de lo que me refiero. Y vamos a analizar las cejas de las encuadernaciones. ¿Y qué es la ceja de la encuadernación? Pues mira, he cogido un libro bastante grandote para poder verlo bien, con unas buenas tapas, que es, digamos, lo más parecido que tengo aquí en casa a un códice medieval o antiguo, cuando se empiezan a editar y poner este tipo de elementos, ¿no? Pues mira, la ceja es este poquito de más, estoy mirando la cámara, espero que lo veáis bien, este poquito de más que se pone en las tapas, que recorre toda la hoja de papel, este poquito de más de tapa no siempre ha estado. Es decir, cuando los libros se hacían con pergamino, las tapas duras se ponían al ras del corte del pergamino. De hecho, se ponía tapas muy duras porque el pergamino, como ya he dicho, es de origen animal. Por ejemplo, se saca el pergamino del lomo de una ternera o de una oveja y entonces necesita todo ese peso porque eso es un material que si tú lo dejas abierto, el pergamino se va contrayendo y vuelve a la forma original del lomo del animal al que pertenecía antes de convertirse en pergamino. Entonces necesita estar hidratado y con mucho peso para que siempre se mantenga fija. Entonces las tapas se ponían a ras. ¿Y cómo nace este poquito de más? De hecho, este poquito de más, la ceja, no se pone desde un primer momento en los tres lados del libro que no son el canto, digamos, ¿no? Que no son el lomo, perdón. Sino que en un primer momento se ponen solo en la parte de abajo. Y os cuento por qué. Originalmente en las bibliotecas, cuando se empiezan a consultar estos libros, los libros se ponían en unas especies de banquetas, estantes, así, al frente. Aquí ponían un papelito con el título del libro para reconocerlo. Entonces, para proteger las páginas por abajo, se puso esta ceja, para que la página, con la fricción de ponerlo y quitar el libro, no se fueran echando a perder. Eso de inicio empezó por abajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pone por arriba? Porque en las universidades, como todos sabemos, eso ha pasado desde siempre, el despiste entre los alumnos es bastante grande. Entonces había mucha gente que llegaba y en vez de poner el libro de nuevo así, lo ponía muchas veces boca abajo. Entonces, para proteger las páginas de arriba del libro, se puso la ceja en esta parte. ¿Cómo llega al final, en el lado mayor del libro? Pues seguro que todos lo estáis imaginando. Los libros dejaron de apilarse de manera así, de frente, como si fuesen en el escaparate de una librería, y por cuestión de espacio se empezaron a apilar así como hoy día las solemos ver en nuestras bibliotecas, con el lomo hacia afuera. Entonces, al presionar, digamos, lo estamos metiendo así en el armario, al presionar hasta el fondo, estas páginas sufrían también ese roce. Por lo tanto, se puso la ceja, por último, en este lado. Y eso es un desarrollo histórico que se va haciendo conforme la gente se va dando cuenta que el libro lo necesita. Pues así, con todos los elementos de una encuadernación, del libro interno, podríamos hablar de cada característica y me parece un mundo súper curioso que os animo a investigar y si os parece interesante me podéis pedir bibliografía al respecto, que alguna la dejaré en la descripción de este vídeo, las principales que yo he utilizado para ello. La ceja. Y si la encuadernación del libro se inventa para protegerlo, ¿por qué
hubo y sigue habiendo libros que no están en tapadura? Pues muy sencillo, una vez más es la adaptación. La imprenta mejoró la producción a una escala, bueno, inverosímil, ¿no? Se sacaban libros a una velocidad impresionante comparado con cuando se hacía de forma manuscrita, copiando. ¿Qué pasa? Que la manera de encuadernar en la época, hasta que no llega la revolución industrial, no ha avanzado. Es decir, los libros se siguen encuadernando artesanalmente. No hay máquinas, muy pocas, que las encuaderne. Por lo tanto, la imprenta era capaz de sacar más libros de los que los artesanos eran capaces de encuadernar en condiciones. ¿Cómo se hace esto? Pues abaratando y facilitando la encuadernación. Y es así como nace el cartoné. Tengo aquí un libro cerca, el cartoné que todos conocemos. Entonces, esto pues, la palabra viene del cartón. Lo que se unían era varias páginas o incluso los hay que reutilizaban pergaminos. Y entonces aquí sí que se cortaba al mismo tamaño que la propia página, y esto lo que hacía era abaratar costes y sacar encuadernaciones más baratas y facilitas, pero había que encuadernar por proteger las páginas como se pudiese, y de ahí el cartoné. Y llegamos a la tercera revolución, la estamos viviendo ahora mismo, que es el libro electrónico. Estamos precisamente en ese momento de coexistencia entre dos formatos. Igual que ocurrió con el formato rollo y el formato códice, pues ahora mismo estamos en la coexistencia del formato códice con el formato libro electrónico. Son los libros impresos y los libros digitales. De hecho, se da también esas similitudes, igual que el códice copió al rollo y la imprenta copió a los códices manuscritos. El libro electrónico siempre procura parecerse cuanto más mejor al libro en papel, y por eso tenemos esas máquinas, esos libros electrónicos que quieren poner la pantalla sin luz para que sea lo más parecido al papel. De hecho, tenemos incluso aplicaciones que hacen el efecto de pasar la página, y yo las he visto incluso con el sonido de pasar la página. Es decir, todo lo que te parezca el libro en papel, en físico, mejor. Y eso es, como ha pasado con todos los formatos, por herencia y por costumbre del ser humano. Hay quien aventuró un final para el libro en papel, quizás más pronto de lo que parece ser que va a ser así, pero bueno, no sabemos si llegará el día en que solo tengamos libro electrónico. Si nos fijamos en lo que ha pasado con los formatos anteriores, pues tiene toda la pinta. Pero por ahora, pues estamos en ese contexto con los dos formatos vigentes. El último grito, la última moda, son además los audiolibros, que las editoriales pues están apostando por ellos bastante. Es un formato que parece acomodarse al ritmo frenético que estamos llevando hoy día, y bueno, pues a mí la verdad que me resulta bastante curioso e interesante, cuanto menos, que hayamos tenido un recorrido de tantísimos siglos para volver a la oralidad.